Hello, good afternoon, class. Good afternoon, students. Good Welcome to afternoon, this. teacher. Good afternoon, welcome, guys. Welcome to Good this afternoon, first teacher. English language weekend. This is for you guys to enjoy, to practice, to get involved into the English language. We hope you find it helpful for you. We hope you like it. We have prepared this amazing workshop for you. As we can see, we have a special guest, which is our friend, the teacher, Martin Juarez Garcia. Welcome, please, guys. Be taking notes, participating when necessary. And at the end of the workshop, we're gonna have a time to express our questions, our ideas. So if you have questions, just take notes, and then at the end of the class, we're gonna have a space to express your questions. So I'm gonna ask you to write here on the chat your complete name, the semester you are, the career, and the group, okay? And as you already know, my name is Teacher Oscar, who's gonna be the host today. First of all, I would like to thank the principal, the Dr. Hector Manuel Alba Vidaña. Thank you for making this possible. Also, Ms. Diana Vidaña for being in charge of the language center here from UPD University. So students, the instructions are clear as always. Please be with your camera on, your microphones off, participating as I told you when necessary. And in this case, I'm gonna introduce our special guest. The special guest today is Mr. Martin Juarez Garcia. And he has been an English teacher for over 25 years. He holds a postgraduate diploma in IELTS by the University of Southampton, England. He is a certified speaking examiner by Cambridge University. He owns the Fast Learning Institute and has designed the Make and Do method. All right, Mr. Juarez worked first in Torreón, Coahuila at Centro de Idiomas for 12 years. He holds a VA in language teaching as well as an ISO certificate awarded by Cambridge University. He has been actively involved with teaching in different institutions such as Ibero, Quick Learning, Tec de Monterrey, the British Council, and International House, etc. Mr. Juarez is currently working for WAC and International House, where he's been in charge of the C1 courses as well as the IELTS preparation course. Let's welcome our guest, Mr. Martin Juarez. Welcome. This is your space. Feel comfortable to introduce the using L1 in the classroom and attitudes and benefits. Thank you so much for attending and accepting our invitation. Thank you, Mr. Welcome. Thank you very much. It's my pleasure. Okay. And I'm very happy to be here. I'm very happy to see many students who are eager to learn about new ideas. I was checking in the morning some of the names or titles of the different webinars or seminars you are presenting in this symposium, and it is very interesting. Okay, congratulations, you're doing a great job here in this institution, and I think that all of you, all of the students should be happy because you are having this material. You're having great teachers here, okay, and you have to take advantage of that. Today, we are going to present a very interesting topic. The topic is using L1 in the classroom. By L1, we refer to Spanish because we are living in Mexico. So the name is using Spanish in the classroom, attitudes and benefits.
Using Spanish in the classroom is sometimes welcome, but it is sometimes not welcome. Some people have said, some teachers have said it is beneficial, but other teachers said, okay, that using Spanish in the class is not good whatsoever. So during this class, during this presentation, we are going to include some material that is going to really benefit you using that one in the classroom. Okay. Now, before we begin, okay, let's talk about this idea. Don't speak Spanish. Quizás algunos de ustedes les ha dicho su maestro eso. No. Don't speak Spanish in the class. Or maybe when you are giving a presentation in your classroom, you say, no, sorry, don't speak Spanish in the class. When I was learning English many years ago, I am 47 years old now, but when I was learning English, I was 17. I was learning English at a very nice institute in Mexico City. I am from Mexico City. The name of the institution is Quick Learning. Yep, Quick Learning. Quick Learning is not here in Torreón. It's not here in Durango. It's not here in Coahuila. Quick Learning is in Monterrey, Puebla, Mexico City, and other parts of the country. Quick Learning is a good school, but you must never speak Spanish in the class. When I was learning English in Quick Learning, my teachers always say, Martin, don't speak Spanish in the class. Martin, don't speak Spanish in the class. So I said, all right. Cuando me decían, ¿qué aprendiste? Oh, yo sí te voy a decir que aprendí. Don't speak Spanish in the class. Eso me lo repiten todos los días a cada rato. The system was very good. I learned English, but let me tell you that I didn't learn English because of the system in Quick Learning. I learned English because I was teaching English. For example, let me explain to you. Okay, I started to learn English in January, and then I started to teach English in February. Yeah, I was teaching English to kids. I was teaching English to children, and that was very fun. And during the classes, obviously, I was using Spanish, okay, and that situation helped me. Sometimes we say, okay, no, don't speak Spanish. Just like Professor Girafales can say, right, shh, don't do that, okay? Or this one, like El Gordo y el Flaco, just don't say that. Or this one, you know this man, okay? Or how about this, Mr. Obama, okay? Or Santo y Blue Demon say, don't speak Spanish, okay? Or Alice Cooper. So many teachers, okay, refer to that expression. But how did it all begin? ¿Cómo empezó todo esto de no hablar español o no utilizar la lengua materna del alumno en la clase? Hace muchísimos años, y cuando me refiero a hace muchísimos años, estoy hablando de hace más de 200, 300, 400, 500 años atrás, muchísimos años atrás. El inglés se empezó a utilizar, o cualquier otro idioma se empezó a utilizar para la traducción. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo. Okay. Necesitábamos traducir un papel a otro papel. Esa era la necesidad en aquel entonces. Con el tiempo, okay, surgió otra necesidad. The influence of imperialism. When the British arrived to the 13 colonies, they brought with them the language. Cuando trajeron el idioma, entonces ellos no solamente, ¿verdad?, impusieron un sistema en América, sino que impusieron también un idioma. Quien
quisiera estar en la élite, quien quisiera estar en el grupo selecto de las 13 colonias, tenía que hablar inglés y tenía que aprenderlo rápido. Las universidades empezaron a gestar desde aquel entonces. So, the influence of imperialism was a great factor to believe that using Spanish or any other language was not correct, was not permitted, because the British people say this language is the official language. You want to be living here, you have to speak English. So all the schools at that moment were teaching, okay, English, but in English. Todas las escuelas que querían enseñar inglés era, vas a aprender, pero vas a aprender en inglés. De ahí nace lo que era la idea de que el inglés se aprende solamente con el inglés. Desde aquellos entonces empezaron. Okay. Después venían otras influencias como la inmigración. Los inmigrantes empezaron a decir, nosotros no entendemos muchas clases en inglés. Entonces necesitamos que las clases sean dadas por personas que conocen nuestro idioma. De ahí que muchas escuelas empezaron a abrir, ¿verdad?, la posibilidad de tener a personas que hablaran español, chino, francés u otros idiomas y que ayudaran a la gente. The story is changing little by little. And now, okay, we have something to think about. Pensemos en esto ahora. Okay. Who benefited from a monolingual class? ¿Quién se beneficiaba de una clase monolingual? Es decir, solamente el inglés. Was using only L2 a method or a tool for non-academic purposes? ¿Era el usar el inglés un método o una herramienta para propósitos no académicos? Was native speakers, only native speakers are the best teachers? ¿Solamente los nativos, los maestros americanos o británicos o irlandeses, australianos son los mejores maestros? And the last question is, how are the direct method and the CLT approach influenced by these ideas? ¿Cómo se dejaron influir métodos como el método directo o el CLT, que es el Communicative Language Teaching Approach, by this idea that you learned English by using only English? Bien, esto nos lleva a la siguiente cuestión. El utilizar entonces el español por muchos años ha sido negado y ha sido criticado. Sin embargo, ¿verdad?, las críticas no encuentran un factor científico a decir que el español causa daño. Todo lo contrario, puede ser utilizado como una herramienta. Y en este pequeño taller vamos a ver eso. Attitudes towards using L1. Actitudes hacia el utilizar el L1 o el español. Look at this picture. In this picture, we can see a teacher. And look at the face of the teacher. It's like looking directly to the student, and the student is holding his head like saying, oh my God, I don't understand what she's saying. He said, será ellos, de ellos son. Y inmediatamente la maestra le dice una cosa, y quizás a muchos se nos ha dicho esto. Escuchen. Think in English. Think in English. Piensa en inglés. Y el niño así como que, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo pienso en inglés? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no creen? ¿Cómo pensamos en inglés? Bueno, si yo les pregunto, ¿ustedes piensan en español? Me dirían, claro, porque es mi idioma natal, ¿verdad? ¿Y cómo aprendieron a pensar en español? Bueno, eso es la respuesta sería muy compleja, que tiene muchos factores. Factores desde psicológicos, factores de crianza, factores neuronales, factores cognitivos. Nunca pararíamos. Pero la pregunta es la siguiente. What feelings does he have?
Piensa por 30 segundos. ¿Qué sentimientos tiene un alumno cuando escucha toda la clase en inglés? What feelings does he have? ¿Quieres poner en el chat tu respuesta? Si tienes una respuesta, te invito a que la compartas, por favor, ahí en el chat. What feelings does the child have? And I'm going to read some of your answers. Incertidumbre. Yes, that's correct. Okay, thank you, Emmanuel. Okay, I agree with you, Natalie. Yes, frustración. Jared, very good. Confusion, very good. ¿Qué otros sentimientos creen que se pueda tener? Stress, wow, yeah. Curiosity, okay. Miedo porque es algo nuevo para él. Dudas, miedo. Confusion, okay. Desperation, very good. Okay. Muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. So when we are learning English and when we are learning anything, it is very important, okay, to do something. Let's see what we can do. Okay, these are our goals. Estos son nuestros objetivos. Number one, create a learning environment. This is very important. The teacher and the students collaborate towards one goal. Ellos van a colaborar hacia un solo objetivo. El objetivo es crear un ambiente de aprendizaje. To create a learning environment. Cuando se crea un buen ambiente, entonces se están poniendo las bases para que podamos desarrollar todo lo que se pueda venir a continuación. Un buen ambiente de aprendizaje puede hacer que se alcancen 3 subobjetivos. Number one, to lower the affective filter. Probablemente ustedes estén relacionados con las teorías, ¿verdad?, de aprendizaje de Krashen, Stephen Krashen. Bueno, una de esas teorías dice que, ¿verdad?, la teoría del filtro afectivo es muy importante porque nuestros niveles de estrés, como bien lo mencionó hace ratito alguien, ¿verdad?, en su comentario, nuestros niveles de ansiedad tienen que bajar. ¿Qué pasa cuando alguien está estresado o está ansioso o tiene un sentimiento negativo? Bueno, según las teorías de Krashen y según la neurociencia y según la psicología también, y saben una cosa, según el sentido común de la vida, no podemos aprender bien porque estamos pensando en otras cosas menos en lo que deberíamos de estar, porque estamos ansiosos, estamos preocupados. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. ¿Alguna vez te han dicho que tienes un examen final y no has estudiado y una noche anterior te pones a estudiar? ¿Verdad que no se te queda nada grabado en la mente? A menos que tengas unos buenos, ¿verdad?, sistemas de estudio, se te va a quedar grabado mucho. Pero no, debido a la ansiedad y el estrés, hay una barrera. Y esto está sucediendo aquí en nuestra mente, que aquí en nuestra mente adentro se empieza a levantar una pared o una barrera que es el filtro afectivo. Si ese filtro no lo bajamos, si esa pared no la bajamos, si esa barrera no la quitamos, entonces el conocimiento no va a llegar a donde debe de llegar. ¿No te ha pasado a veces que ese tema ya lo habías visto antes? ¿No te ha pasado que, pero si eso ya lo vimos, ¿por qué no me lo sé? O si en secundaria estudiaste el inglés y luego en la preparatoria también y luego en la universidad también, ¿por qué no lo he aprendido? Bueno, mucho tiene que ver el filtro afectivo. El filtro afectivo tiene que bajar para que entonces lleguemos a una zona. La zona es la zona de aprendizaje significativo. Cuando nosotros entonces manejamos los sentimientos, ¿verdad?, se desarrollan o empoderamos al alumno con habilidades. Una de esas habilidades ya la tiene. ¿Sabes cuál es? Que el alumno ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe pensar, ya sabe escuchar y ya sabe hablar. Tiene esas habilidades. ¿Qué hay que hacer?
Pues que lo mismo que ya sabe, ahora lo diga o lo haga en inglés. Se oye sencillo, pero es un poco complejo. The number 3 is the goal is to reach cognitive and metacognitive skills. This is very important. Why? Because when we are learning English, we have to use skills. Everybody has to be aware about those skills. Todos tenemos que estar conscientes de esos skills o habilidades, cognitivos y metacognitivos. Siendo así, entonces, los sentimientos juegan un papel muy importante. Déjate digo, una metodología que estaba en auge después de que se inventó el método de traducción para los años 70. Un psicólogo llamado Corren y sus compañeros, él era de hecho sacerdote jesuita también, diseñó un programa para aprender idiomas. Como él era psicólogo y como era sacerdote, él dijo, tenemos que ayudarlos a enfrentar sus miedos. Y lo que él hacía es que en un salón de clases sentaba a todos alrededor, como en una terapia de grupo. Y les decía, ¿de qué quieren hablar? Y empezaban a decir, pues yo quiero aprender cómo se dice esto y así. Y empezaba a generar un ambiente como de consultoría o lo que hacen los psicólogos. Después, él lo decía en inglés, lo grababa, se lo daba a los alumnos lo estudiaban, etcétera, etcétera. Un método no muy práctico para nuestros días, quizás pienses, pero él hacía algo, permitía el español para bajar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y para que ellos tuvieran menos pensamientos negativos sobre el aprendizaje. Okay, now, what is your attitude towards using L1 in your teaching practice? ¿Cuál es tu actitud hacia utilizar el español en tu práctica de enseñanza? Y vienen preguntas importantes. ¿Qué te parece si te doy 30 segundos para que las veas? Do you accept the use of L1 during your teaching practice? Many teachers say no. Many teachers say yes. Many teachers say sometimes. Do you use L1 to give feedback? Is translation a common practice in your sessions? Do you prefer using L1 with beginners or advanced students? Aquí les voy a hacer esa pregunta. ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿Utilizar más el español con principiantes o con avanzados? Pónganlo en el chat, por favor. Cuéntenme, ¿qué les parece a ustedes? With advanced students or with beginners? Antonia, yes, she says beginners. Dice que a los beginners. All right, thank you. Lupita, beginners también. Beginners, okay. Thank you, beginners. Thank you very much. Wow, okay. Thank you. Okay, Dana agrees with beginners. Okay, Elizabeth, beginners. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, well, thank you. In general, people say, okay, or people believe, you believe that using Spanish is better with beginners. The question is, why do you know that? ¿Por qué sabes eso? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te dijo que es así? ¿Es una creencia tuya? ¿Lo has visto en la práctica? ¿O es tu experiencia personal? Bueno, ahorita vamos a ver algunas ideas que nos van a poder ayudar a comprender mejor esa pregunta. Pero piensa en estas mientras.
Do you accept? Yes or no? Do you use L1 to give feedback? ¿Utilizas el L1, el español, para dar retroalimentación? Positive feedback or negative feedback. Okay. El positive feedback es decir, oye, lo hiciste muy bien. Me gustó que en el texto utilizaste estos conectores y estos adverbios. Te felicito, ¿verdad? Ahora te voy a decir que mejores en la organización de tu texto utilizando esto y esto y esto. Eso es positive feedback. Negative feedback sería, quiero decirte que utilizaste muy mal los conectores. Este conector no va aquí, ¿verdad? Eso es. Use Spanish to give feedback? Yes or no? Okay, let's continue. What are your students' attitudes towards using L1 during your teaching practice? Ahora pensemos en los alumnos. ¿Los alumnos quieren utilizarlo o no quieren utilizarlo? Ahora yo les pregunto, ¿quiénes prefieren utilizar más el español? ¿Los alumnos beginners o los alumnos de avanzado? ¿Pueden ponerlo también, por favor? ¿Qué tipo de alumnos prefieren más el español? Ahorita ya me dijeron lo que los maestros pueden pensar, ¿verdad? Ahora véanlo desde la perspectiva del alumno. Antonia dice que los beginners prefieren más el español, ¿ok? Thank you. Ok, Lenny, ok, thank you. Avanzado. Los advanced students dicen. Thank you very much. Ok, beginners, beginners, beginners. Se llena otra vez el chat de beginners. Los beginners. Thank you. Yes, exactly, beginners. Ok, advance, advance. Bien. Entre un río de beginners encontramos 3 or maybe 4 advanced students. La pregunta de nuevo es, ¿ellos prefieren eso? ¿Por qué? ¿Quién les dijo que eso está bien? ¿Quién les dio esa idea de que se prefiere en principiantes y no en avanzados? Bueno, aquí es donde vamos a encontrar algunas de las respuestas a nuestras pláticas. Ok, vámonos a lo que está escrito, a lo que se ha dicho ya, a los estudios que se han realizado. According to Atkinson 2016 states that the most influential factor is the truism that you can only learn English by speaking English. Ahí está un factor. And this is a very influential factor. This is an idea which was sold to us. Fue una idea que nos vendieron. ¿Y saben qué? Muchos la estamos comprando. ¿Cuál? La idea de que solamente puedes aprender inglés al hablar el inglés. Y no me refiero nada más en el contexto aquí en español. En cualquier contexto. Los chinos, imagínense las escuelas, ¿verdad? Porque allá no utilizan, por ejemplo, letras como nosotros. Ellos usan caracteres. ¿O qué tal en la India, por ejemplo? ¿O qué tal en otros países, ¿verdad? Donde las pronunciaciones son totalmente diferentes, ¿verdad? Lo vemos desde nuestra perspectiva. Vamos a ver punto número 2. Atkinson, 1987, 422, cited in Harvard 2016. Bien, quiere decir, el libro que escribió Atkinson lo escribió en 1987. Y en la página 422, él citó a otro libro que escribió Harvard en el 2016. Y ese libro dice, "It is a learner preferred strategy." Aquí aparece la primera vez que encontramos la idea. Es una estrategia que el alumno prefiere. Entonces, utilizar el español es una estrategia. It's an strategy. Pero fíjese, por favor, que dice ahí, "It is a learner preferred strategy." Es una estrategia preferida por el alumno. Sí, el alumno prefiere utilizar esa estrategia.
¿La prefiere el maestro? A veces no, pero el alumno sí, en general. We continue. Atkinson, 1987, also suggests to use L1 because it is a humanistic approach in that it permits them to say what they want. Aquí nos topamos con otra idea importante. ¿Por qué vamos a usar L1 en la clase? Porque es parte de un approach o un aproximamiento. ¿Cuál? El aspecto humanístico, the humanistic approach. Ustedes probablemente han estudiado algo de las aproximaciones o de los métodos humanistas. Bueno, aquí encontramos un principio de los métodos humanistas. Que el alumno quiere decir lo que él quiere. Y si no puede decirlo, entonces el nivel afectivo o el filtro afectivo que hablaba Krashen empieza a subir un poquito más. Y ¿saben una cosa? El alumno dice, si no lo puedo decir en inglés porque el maestro me dice don't speak Spanish, entonces ya no voy a decir nada. Y el maestro me insiste y dice, ándale, dilo. Oh, teacher, I can't, I don't know. Y el maestro dice, say in English. Yes, teacher, but I can't. Y luego te dice, think in English. Piensa en inglés y vas a poder. ¿Y cómo se hace eso, maestro? Y nos quedamos pensando. Pero entonces, la parte humana es la siguiente. ¿Ustedes alguna vez les dijeron que el inglés se aprende como cuando los niños chiquitos aprenden el español, cierto? Les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder con un yes y con un no. ¿Los niños aprenden el español, verdad, desde sus primeros días? ¿Sí o no? Yes. Ok, pónganlo ahí en el chat para ver cuántos yes, cuántos no. Ahorita lo vamos a ver. Los niños mexicanos, ¿verdad? Aprenden español desde que son chiquitines. Yes, 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 yes. Alguien que diga no. Ok. Bien. Thank you very much. Otro mar de yes, 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 puros yes. Miren. Resulta que papá o mamá toma al bebé, ¿verdad? Y a veces le habla así, le dice, oh, qué bonito bebé tengo, ¿verdad? Y lo toma en sus brazos, ¿verdad? Y luego no falta nadie que le diga, oh, gugu gaga. ¿Qué es eso? ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué idioma es eso? Y luego ya cuando va creciendo, dice, ah, bebé teta. Y luego le dicen, no, 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 wow, wow. Y luego le dicen también, no, 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 ah, dele. ¿Duele o dele? Tita, en vez de abuelita. Ma, ¿verdad? En vez de mamá. Cierto, todavía no articula. ¿Sabes cómo se llama ese idioma? Porque es un idioma. ¿Sabes por qué es un idioma? Porque se está comunicando papá con mamá. Perdón, se está comunicando papá con el bebé o mamá con el bebé o los que lo visiten, ¿verdad? Se llama meta language. Es un lenguaje meta. No el lenguaje meta, que es el inglés, sino un lenguaje meta. El lenguaje meta es un lenguaje creado por la persona para comunicarse en un momento específico de su aprendizaje. Por ejemplo, todos nosotros cuando aprendemos inglés pasamos del español al inglés, pero hay un puente. Estoy aquí en español y quiero pasar al inglés y hay un puente. Ese puente, ¿sabes cómo se llama? Se llama meta language, el lenguaje meta. Es decir, vas a empezar a hacer una combinación extraña entre el Spanish y el English y va a haber influencia del español con influencia del inglés y vas a querer combinar las reglas y vas a querer hacer cosas raras, etcétera, etcétera. Por eso es que muchos maestros dicen, no, 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 mejor think in English, mejor piensa en inglés. No, no se puede.
¿verdad? Bueno, hay estudios, ¿verdad? Que implican cómo sería eso. Y la realidad es que tú puedes pensar en un idioma hasta que puedes utilizarlo, ¿verdad? A un nivel proficiency. Es decir, ya un poquito más arriba, ¿verdad? Cuando sale así, ¡pum!, espontáneo. Por eso aquí dice, es un factor humano. In theory, sigamos leyendo. In theory, a humanistic teacher will probably be a pragmatist. ¿Qué es pragmatist? Un maestro pragmático, es decir, permite una combinación de teorías de aprendizaje y su propia experiencia para interactuar entonces, ¿verdad? En su práctica, en su docencia. Todos somos eclécticos los maestros, es decir, tomamos lo mejor de aquí, lo mejor de acá y lo mejor de acá. Pero aquí me detengo y les pregunto, ¿será realmente que estamos tomando lo mejor? ¿O estoy tomando lo que a mí como maestro me gusta más? Y porque veo a los alumnos que están bien contentos, entonces mejor me voy por ese lado y utilizo esas técnicas. Pero ¿será que la alegría del alumno es la que predomina en lugar del aprendizaje? Hay muchas preguntas, pero continuemos con la que nos atañe en este momento, ¿verdad? Spanish as a pedagogical tool, the teaching toolbox. Tenemos nuestra caja de herramientas, ¿ok? Bien, ¿qué herramientas tenemos? ¿Quieres poner allí, por favor, en el chat, qué herramientas tenemos para enseñar inglés? Te voy a decir una. Por ejemplo, las redes sociales en la actualidad se utilizan para enseñar inglés. Es una herramienta. ¿Qué otras herramientas conoces tú? Coméntanos, por favor, ahí en el chat. Yes, books, games, very good songs. I love songs. Me encantan las canciones a mí. Dictionary, music. Yes, music. Correct. Bien. ¿Qué más? Dinos más. Serious. Yes, serious. Good vocabulary. Movies. I agree with you. Correct. Okay. Bien. Music. ¿Qué más? Interactive videos. Yes, cartoons. Yes, very good. I agree. ¿Qué más? Herramientas, movies, music. Okay, that's correct. That's correct. Thank you very much. Ve estas 10 que voy a ir bajando aquí con mis dedos, ¿ok? ¿Te parece? 10 tecnológicas y 10 no tecnológicas, ¿vale? Number 1. Bueno, voy a subir en vez de bajar. Internet. Internet is a great tool to teach English. In internet, you can find books. Yes, technology. I'm talking to technology. I'm referring to technology. Very good. Internet. Okay. YouTube videos. Okay. In YouTube, you can find videos, okay, especially designed for students. Sometimes they include academic English and sometimes they include, okay, just English, plain English. Okay. Redes sociales, como dice Arnulfo, correcto. Hay programas, por ejemplo, en la actualidad estamos participando con una compañera de Varsovia, ¿ok? Y ella nos está compartiendo algunos alumnos, yo le comparto otros, y ellos están en las redes sociales platicando su nivel de inglés, etcétera, etcétera. Eso por medio de Skype, ¿ok? Que es una red social, o por medio de YouTube, o por medio de Instagram. Next, ¿ok? Applications o apps. Actualmente, los celulares, ¿verdad? O las tablets tienen muchas aplicaciones. Solamente es caso de entrar, por ejemplo, a Google Store, por ejemplo, o a App Store, qué sé yo, y puedes descargar muchas aplicaciones para aprender inglés ahí. Algunas son gratuitas o la versión light es gratuita, pero si quieres más, habrá que pagar un poquito más, ¿verdad? ¿Qué tal, por ejemplo, el WhatsApp en la actualidad? El WhatsApp es una herramienta fundamental. Por ejemplo, en las primarias, secundarias, ahora durante la pandemia, el WhatsApp fue una herramienta para aprender inglés, para transmitir el conocimiento. Eso es utilizando tecnología. Supongamos que no hay tecnología en el salón. Entonces, tenemos varios aspectos. The book. Yes.
The book is good. The dictionary, very good. Material, okay, realia, quizás realia. For example, material like newspapers, posters, flashcards, anything will do. Todo pues. El otro día estaba dando una clase, ¿verdad? A unos maestros acá en el Instituto Politécnico de Cuencamé y llevé una caja negra. Y les dije, me pasé por mi casa y empecé a meter muchos objetos. Eso era lo que yo quería que aprendieran. Objetos reales que tienen en su casa, ¿verdad? En vez de dar una lista grande de objetos que a lo mejor ni tienen ni nunca usan, objetos que sí sean prácticos. Realia, la realidad. Hay dos elementos que puedes utilizar. ¿Sabes cuáles son? Y son los más importantes. El recurso humano. The teacher and the student. Tristemente, debido a la tecnología, pensamos que comunicarnos con otros alumnos de otra parte del mundo como que nos va a hacer aprender mejor. Bueno, a veces es cierto, pero ¿sabes qué? Ahí a un ladito tuyo tienes el factor humano, otro alumno. Y este alumno tiene una herramienta, igual el maestro, el español. Veamos por qué. ¿Ok? A continuación vamos a ver un video. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, un segundo. Aquí está. Vamos a ver lo que dice aquí este profesor. La pregunta la tienes ahí arriba del video. Dice, when should L1 be used in class? ¿Cuándo se debería de usar? Escuchamos. No, no escuchamos. La dejo de compartir. La voy a volver a compartir ahora con sonido. Un segundito, por favor. Of Delaware, and I'm a co-author. Ahí está. Hello everyone, my name is Nigel Kaplan from the University of Delaware, and I'm a co-author of Q Skills for Success Reading Writing Book 5, where we received a question from Raif Sov Assad via Facebook, and here is Raif's question. When should the first language, the L1, be used in the classroom? Well, my answer to this is it should be used carefully. A lot of people will tell you that you should never use students' first language in the classroom, and they make a lot of really good points. We don't want students to become dependent on the first language. We want them to become comfortable using English. And we don't want to teach them that speaking a second language always means translation, because they can get into a lot of trouble that way. We also really need to maximize students' exposure to English, especially if they're in contexts where they don't hear English outside the classroom. So for all those reasons, we want to make sure that they spend most of their lesson speaking, listening, reading and writing in English. However, there are times when students' first language can be very useful. For instance, switching into the first language can save you time when you're setting up an activity, going over the directions, giving homework, or maintaining discipline. And of course, we want to be efficient in the classroom. At the same time, sometimes using that first language allows you to give more sophisticated explanations of grammar and language use than would be possible in English, especially with lower level classes. And of course, it can lower students' anxiety. If they're worried that they can't understand your instructions in English, they may not be concentrating on the language they really need to learn. Overall then, I'd say that the first language can be used as a resource, providing of course all your students do speak the same language and you can speak it too.
So you can use the first language in order to support second language learning. But what we really want to aim towards is what Merrill Swain has called languaging, using the language to talk about the language, to learn the language. And maybe you can take advantage of the L1 in order to scaffold students towards that goal. Well, good luck, Raif, and everyone with your teaching. Bye-bye. Bien, en pocas palabras, lo que nos acaba de decir este profesor es, sí vamos a usarlo, pero cuidadosamente. No queremos que el alumno se haga dependiente del español, especialmente en contextos donde el alumno no está expuesto al inglés. Queremos que toda la clase de preferencia sea en inglés. Pero entonces, ¿cuándo utilizarlo en español? ¿Cuándo utilizar español? Él da por lo menos 4 ideas. ¿Pudiste anotar alguna de ellas? ¿Quieres compartir en el chat? A ver cuál fue la que pudiste captar. Él da más o menos unas 4 o 5. ¿Cuáles pudiste captar que es una idea para utilizar el español? Vamos a dar unos segunditos para que puedas escribir alguna idea ahí en el chat y la comentamos aquí. ¿No? Él comenta que podemos utilizarla al dar instrucciones, al dar retroalimentación, al mantener la disciplina y punto número 4, a veces al explicar conceptos muy difíciles en niveles avanzados. Aquí viene entonces la idea. Bien, vamos a cambiar entonces la idea de utilizar el español para traducción, porque nuestro método, el método de inglés, el método de enseñanza no se basa en la traducción. Ahí es donde sí, todos nosotros estamos de acuerdo. No vamos a usar el español como un instrumento de traducción. Ahí es donde ya este taller cobra más relevancia. Si no lo voy a utilizar como método de traducción, entonces ¿para qué me sirve? ¿Verdad? Bueno, veamos aquí este punto. Tenemos la pregunta, how would you use Spanish in the following teaching situations? How would you use Spanish in the following teaching situations? Number 1, explaining the present perfect. Explaining the passive voice. Explaining the causative form. Explaining the past perfect. Before, during, or after reading or listening activity. Or before, during, or after a speaking or reading activity. Como podrás ver, okay, nos centramos en 1, 2, 3, 4 aspectos que son gramática un poquito avanzada. The present perfect, the passive voice, the causative form, and the past perfect. Lo que a veces yo le digo a mis alumnos es lo siguiente. La traducción ya no nos va a ayudar aquí. Pero vamos a hablar español durante un momento en la clase. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Dicen, ¿cómo? Entonces, present perfect, pues está fácil, ¿no? Es yo he viajado, I have traveled, yo he comido, I have eaten, yo he trabajado, I have worked. Pero no es tan fácil. Por ejemplo, cuando yo digo, ya apagué la luz o ya saqué la basura, ahí tengo que utilizar presente perfecto. Pero si hago la traducción me va a orillar a pensar en pasado. Por ejemplo, ya apagué la luz. Diría un alumno, ya. Bueno, ¿cómo dice ya, teacher? Ok, already. Already I paid the light. Bueno, más o menos es funcional. Already I paid the light. Pero eso lo hizo porque está traduciendo. Pero la traducción ya no nos sirvió aquí. ¿Ven entonces lo que vamos a hacer con el español?
no lo vamos a utilizar como un traductor porque no nos va a servir. Por eso es que los alumnos en niveles básicos lo prefieren, pero es donde no vamos a utilizarlo. ¿Por qué no? Porque la gramática está sencilla en niveles de A1 y A2. Ahí vamos sencillo. No hay mucho que pensar ahí, ¿verdad? El alumno va entendiendo poco a poco y con la práctica va a ser muy fácil que él comprenda las estructuras. Pero va a llegar un momento en que se va a trabar, va a topar con pared. ¿Sabes por qué? Porque aquí es donde entra otro factor importante. Tenemos un enemigo al momento de aprender el inglés. ¿Sabes cuál es nuestro peor enemigo? ¿Qué dirías tú? Nuestro peor enemigo es el español. Pero el español como lenguaje. ¿Por qué? No tanto el idioma, sino lo que nosotros hacemos con el idioma. Vamos a ver por qué. Mira, aquí en esta siguiente práctica, ¿verdad? Tenemos el español como una herramienta. Speaking. Para hablar de esta actividad, podemos utilizarlo como the translator. En una ocasión, ¿verdad? Estábamos haciendo una actividad con los alumnos y les digo, ok, tú vas a ser la persona que está en el banco, tú vas a llegar al banco, pero tú no sabes inglés, pero tu compañero que te está acompañando sí sabe hablar inglés. Entonces llega por favor al banco, necesitas depositar un cheque, ¿verdad? Y tú le vas a decir que el cheque no tiene nombre, que lo debe de llenar. Ok, y empiezan. Pero entonces él le decía, oye, ¿cómo le digo que si va a necesitar mi credencial? Y la otra persona tiene que decir, excuse me, does he need his ID? Y empezaba a traducir. Pero lo interesante, saben ustedes, era que no estaba traduciendo palabra por palabra, sino que estaba traduciendo el mensaje. Ahí es donde sí podemos utilizarlo como una herramienta, una actividad muy buena, ¿verdad? Porque eso es algo que puede suceder. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos y qué tal si nuestro papá, nuestra mamá nos acompaña y le vamos a decir, ándale mamá, vamos a comprar eso. Dice mamá, oh, pero yo no sé inglés. Ah, pero tú sí, porque tú sí estudias. Híjole, a ver cómo le voy a hacer yo. Y ahí estamos enfrente, ¿verdad? De la persona y tenemos que traducir lo que mamá o papá diga. Bien. Otro, en writing, al escribir. ¿Qué les parece esta actividad? Poner los subtítulos o ponerles closed caption. Por ejemplo, ver una película o ver un video de YouTube de 3 minutos y decirles a los alumnos, el video está en inglés y la idea es que ustedes pongan los subtítulos. Ustedes saben que los subtítulos son muy diferentes en español y en inglés, ¿verdad? Cuando están ustedes escuchando la película en inglés y leen el subtítulo, ¿verdad que no corresponde la traducción? Porque la traducción es otra cosa, muy diferente. Pero esa es una buena actividad para utilizar el español. Es decir, ¿cómo están interiorizando el español junto con el inglés? ¿Verdad? ¿O qué tal esta? En writing, escribir un ensayo en español. Muchachos, el día de mañana vamos a hablar acerca de cómo el COVID o la pandemia afectó, por ejemplo, no sé, nuestras habilidades sociales. Ay, pues es que ya no nos hablamos, ya no tenemos muchos amigos, etcétera. Ok, hagan un ensayo en español. Y saben que aquí es donde les digo que el español a veces es nuestro enemigo, porque el escribirlo en español a veces batallamos. Y digo, pues es que ¿cómo le pongo, teacher? ¿Qué hago? Pues en español, pues tú sabes español, pues ponlo. Sí, pero es que ¿cómo lo digo? Como no, a veces no tiene idea de cómo lo va a decir en español. La pregunta es, ¿tendrá idea de cómo lo va a decir en inglés? No. Ahí es donde tenemos un problema. Los maestros somos conscientes de que el alumno a veces no tiene ideas, ¿verdad? Y por lo tanto, al no tener ideas, no puede sacar ideas en español y mucho menos las va a sacar en inglés. Ve otra, listening, por ejemplo.
material en español con subtítulos en inglés. Muchos alumnos me han dicho, yo veo películas con subtítulos en inglés. Oh, está bien. ¿Nunca has intentado ver una película en español con subtítulos en inglés? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, no sé, ve una película de Pedro Infante, por ejemplo. ¿Nunca le has puesto subtítulos? No, ¿cómo sería? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo le diría, no sé, la película dice, el torito se me murió, o, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Algo así. Bueno, eso sería una buena idea, porque estarías viendo cómo el inglés se está traduciendo al español, ¿verdad? Escuchar a gente americana hablar español es muy interesante esta actividad, ¿sabes? ¿Por qué no invitan en alguna ocasión quizás a alguna persona que sabe hablar inglés y que les hable él, pero en español? A ver, cuéntanos, ¿cómo aprendiste tú español? Oh, yo aprendí español. Y van a encontrar, ¿verdad? Cómo él se identifica con el idioma y eso les va a ayudar a comprender cómo pueden regresar al inglés ustedes, ¿verdad? Hacer un análisis de cómo está hablando él, etcétera. ¿Ves cómo el utilizar el español no nada más es la traducción? Estamos aumentando muchísimo la comprensión de cómo utilizar el español, pero como una herramienta. Ahora vamos a la lectura, reading. What is the correct translation? ¿Cuál es la traducción correcta? Hace mucho estábamos ahí en Peñoles, ¿verdad? Y se estaba traduciendo una conferencia. Nosotros estábamos como invitados, pero la persona que estaba traduciendo pues era una persona muy preparada, pero se topó con algo que no supo hacer y no lo culpo, ¿verdad? De hecho, somos empáticos con él, ¿verdad? Quizás en ese momento tampoco lo hubiera podido hacer yo. Resulta que la persona dijo, era en español y él tenía que traducir al inglés. Dijo, así es que jóvenes, ¿verdad? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y la persona que estaba traduciendo al inglés dijo, so young boys and young girls, listen to this. The monkey wears silk and he or she will always be a monkey. Todos, pues sí, sí, entendimos la referencia. Pero la persona, ¿verdad? Lo volteó a ver así como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Verdad? ¿Sabían ustedes que eso se traduce de la siguiente manera? You can't make a silk purse out of a sauce ear. Traducción literal. Tú no puedes hacer una bolsa de seda de una oreja de marrana. ¿Qué tal, Totalmente diferente. Pero en español, ¿cómo se traduce? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y así hay muchos más, ¿verdad? Eso es un buen ejercicio para utilizar el español como herramienta. ¿Cuál es la traducción correcta? Antes de, ¿verdad?, escribir un ensayo, ¿qué tal si primero leemos acerca de eso en español? ¿Verdad? En una ocasión teníamos que hablar acerca de, por ejemplo, de la situación de inseguridad que se vivía en México hace algunos 8 años. Entonces lo que hice yo es darles a mis alumnos 2 hojas. Esas 2 hojas eran en español, eran recortes de periódicos, el Universal, el Excelsior, ¿verdad? Milenio, etc. Y eran pequeñas notas, eran muchas notas, ¿verdad? Pero eran pegadas en el cuaderno, les saqué unas copias y eran notas en español. Y les dije, vamos a leer el periódico. Y lo leímos. Y nos sentamos así alrededor de un círculo y vamos a comentar, ¿qué dice tu periódico? No, pues aquí dice que han matado muchas personas, aquí dice que asaltaron, aquí dice que secuestraron. Ah, correcto, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de eso en inglés. Listo. Y como ya teníamos ideas en la mente, ahora nos fue fácil hablar de ese tema. De otra manera, ellos no habían hablado mucho porque no sabían casi nada, ¿verdad? Primero llenamos la mente y luego podemos sacar ideas. Pero si la mente no está llena, entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Verdad? ¿Alcanzan a ver entonces cómo el español se puede utilizar como una herramienta? Qué interesante, ¿verdad? Vean lo que dice esta maestra. Vamos a ver lo que dice abajo primero. Students have skills. Los alumnos tienen habilidades. They have a language already. Ya tienen un idioma.
If you are weak in your primary language, you could be insecure to go into English. Si tú eres débil en tu lenguaje primario, entonces podrías estar inseguro en el inglés. Y eso es cierto. Una de las mejores maneras de poder hablar inglés es leer, 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 leer. O ver documentales, ¿verdad? Veamos lo que nos dice ella en el siguiente minuto y medio. Perdón, 3 minutos. Sometimes teachers say, well, they're here now, so why should I pay any attention to their primary language? I don't speak their primary language. Why should I even consider that? They need to learn English. I need to get them into English. But we know that the native language, and this is well borne out by the research, that the native language holds an unbelievable power on successful English learning and literacy in English. And where students have considerable primary language developed and primary literacy, if we can measure that coming in, we can predict who's going to jump into English quickly and who might take a little more time to get into English and through English. So when learners come and they have a lot of primary language, they have skills built in their primary language. They have strategies in their primary language. They're active readers. They know what reading and writing are. And in many cases in the US and in North America and many other parts of the world, the language that they know as their primary language shares an alphabet with English. So they're bringing a tremendous amount, to say nothing of vocabulary, the cognates that exist between their primary language and English. So to turn that off and say, click, we're not going to use that, it is actually, you can't turn it off. The student is going to bring it anyway, just as we would bring English into any language that we're going to learn. It's a known skill set. We're going to try to use it, if we can, to jump into the other language. So it's a bridge. It's a tool. I can build a lot of background knowledge through the primary language, and it's a confidence booster. If I know that I can read and write in my primary language, I'm going to be fearless going into English. But if I'm weak in my primary language, I could be insecure going into English, and then the teacher needs to know that and understand that they're going to need to give me more support because I never had the chance to really develop my mother tongue before jumping into English. But it's always important with an English language learner, and it doesn't matter high incidence, low incidence. If I could know something about their primary language when they come into my classroom, it would be so useful to me. And I do want to mention two tools here. One is omniglot.com, which allows you to look at the orthography of all the languages of the world so that you can see what the symbol system looks like and learn, is it a syllabic language? Is it an alphabetic language? Even if they've only been exposed to it in the environment and they have never been taught actively to read, it's still important. Those are the symbols they saw in their world. And another one is Words Their Way with English language learners, which teaches me about how to bridge from the primary language over to English. So these are not the only tools, but these are some critical tools that can really help us when working with a second language reader to learn ourselves. We have an obligation as teachers to know our learners and to know our learners' language and to educate ourselves. And it's fun. It's fun to learn about their language, and we make better guesses about why they're doing things when we're trying to teach them to read and write. All of a sudden, their behavior starts to make sense to us because we've taken the time to come to know something about their primary language. Well, yes. Sometimes teachers say, Ok. Lo que básicamente dijo ella son 3 cosas. 1, cuando el alumno ya trae una carga fuerte en el idioma en su idioma natal, eso facilita el aprendizaje del inglés. Porque ya sabe leer, ya sabe estudiar, ya sabe escribir, ya sabe redactar, y eso lo lleva al inglés. Si un maestro de inglés quiere que lea bien y no lee bien en español, entonces el problema no es inglés.
es español. Si un alumno no puede escribir un ensayo de una cuartilla con 4, ¿verdad?, párrafos bien organizados en inglés, el problema no es inglés. El problema es español. No lo sabe hacer en español. Entonces, si no lo sabe hacer en su idioma, ¿cómo lo va a hacer en su otro idioma? ¿Sí me explico? Ella dice, ¿verdad?, que es importante entonces que los maestros seamos conscientes, ¿verdad?, de las capacidades que tiene el alumno para entonces poderlo ayudar. Ahora pasemos a continuación a una actividad, ¿ok? ¿Podemos apagar tu micro, Hilary Itzel, por favor? Thank you. Veamos una actividad. Aquí es half Spanish, mitad inglés. Passive voice in past. La voz pasiva. Bien. Aquí en la voz pasiva nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Esta actividad. Un segundito, please. Ahí está. Ok. Podemos ver esta actividad donde hay 3 imágenes. Imagínense dando clases así. Ponemos las imágenes y le decimos al grupo, ok, platiquen sobre lo que ven, pero platíquenlo en español. Y empiezan a decir, oh, mira, aquí el hombre no se ve, parece ser que la secuestró, que la quiere robar. Oh, mira, ahí hay unas personas en un banco, toda la gente está en el suelo, tienen armas y todo. Y empiezan a sacar ideas más rápido. O en la siguiente parece ser que encontraron algunos cuerpos en una fosa, todo eso. Oh, ok. Muy bien. Correcto. Entonces ya tenemos una idea. Ahora, el maestro, ¿verdad?, lo que va a hacer es ayudarles, ¿verdad?, para que ellos empiecen a pensar en voz pasiva, en español. ¿Ok? Por ejemplo, el maestro puede decir, ¿ya se fijaron en la fotografía número 1 que la chica fue secuestrada? ¿Ya se fijaron en la fotografía número 2 que el banco fue robado solamente por 2 hombres? ¿Se fijaron en la fotografía 3 que varios cuerpos fueron encontrados? Y entonces el maestro poco a poco va poniendo en una situación al alumno, en la voz pasiva. Entonces en la plática, el maestro se va a dar cuenta si utilizan voz pasiva o no. Los volvemos a reunir en un círculo. Vamos a platicar de esta situación, muchachos. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso del secuestro o del robo a bancos? No, pues es que fíjese, el otro día, robaron robaron por mi casa o robaron una casa, ¿verdad? Etcétera. Y el maestro se debe dar cuenta si están utilizando la voz pasiva en español. En el ejercicio que yo he hecho con los alumnos, cuando hago esta actividad, me doy cuenta que muy poquitos alumnos utilizan la voz pasiva en español. Entonces, como no la tienen registrada en español, se les va a hacer difícil entenderla en inglés. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Por eso el español es una buena herramienta antes de, ¿verdad?, estructuras avanzadas. Vean, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Este es como nuestro outline o nuestro programa. 20 minutes in Spanish, 20 minutes in English. Directions, materials, list of verbs and dictionaries or translators. Eso es nuestro material que voy a utilizar. 4 minutes to talk about the picture. 4 minutos para hablar de las fotografías. Voy a poner 5, aquí tengo nada más 3. The students write some sentences. Los alumnos van a escribir enunciados, por lo menos unos 3 para cada fotografía. 5 minutos para analizar la estructura en español. Y ahora, con 5 fotografías diferentes, ahora lo cambio para utilizar un contexto en inglés, ¿verdad? Después de utilizar estas actividades por unas 3 o 4 o 5 ocasiones, ¿verdad?, he notado que los alumnos utilizan mejor la voz pasiva. Porque aquí viene un problema, bueno, una situación. No estamos, los maestros nunca decimos que el alumno no sabe, ¿verdad? Porque si les decimos, a ver, hagan 10 ejemplos en voz pasiva,
el inglés es lineal, es decir, pues es el sujeto, el verbo to be, verbo en pasado participio, ya, eso es lo que hace el alumno, ¿verdad? Y por eso sí lo puede terminar, pero si le ponemos un examen de voz pasiva, no lo va a pasar, ¿verdad? Si le decimos, escribe un ensayo utilizando voz pasiva, no, quizás no lo vaya a poder hacer bien. Necesitamos primero meter voz pasiva, ¿verdad? En su mente. Y esta es una actividad que podemos bien realizar, ¿ok? Bien, algunas cosas que hay que recordar entonces antes de terminar. Number one, find a way to access knowledge. Encuentra una manera de accesar al conocimiento. Recuerda, el conocimiento ya lo tiene el alumno. Encuentra la manera de accesar a ese conocimiento. Tienes que entrar y sacar ese conocimiento, pero ahora en inglés. Pero para entrar, necesitas estrategias como maestro. How much language they don't have. ¿Qué tanto lenguaje no tienen? ¿Usan en español el presente perfecto? ¿La forma causativa? ¿La passive voice? ¿Los tiempos perfectos? ¿Nunca los han usado? Bueno, pues entonces en inglés, ¿cómo esperamos que los usen? ¿Verdad? Una cosa es saber y otra cosa muy diferente, usar, ¿verdad? L1 fills some gaps in understanding. El español nos va a ayudar a llenar algunos huecos en el entendimiento. It is a learner preferred strategy. Aprendimos de Atkinson en los diferentes libros que es una estrategia que el alumno prefiere. Siguiente. It is a part of the humanistic approach. Es parte de un aproximamiento humanístico o una metodología humanística. Ok, eso es interesante. Ve, 68.7% of the total sample reported using learners' own language. Example, to explain vocabulary and grammar. 68% de los alumnos, ¿verdad? Dicen que utilizan su idioma para explicar vocabulario o gramática. ¿Ok? O para crear, ¿verdad? Una buena atmósfera en el salón. Siguiente. It is part of their identity. Es parte de su identidad. Utilizar el español es parte de la cultura. Ustedes quizás han estudiado la culturalización, ¿verdad? Del idioma para que entonces pueda el alumno realmente aprender. ¿Ok? 60 of the advanced learners are positive about being explained the difference between L1 and L2. Y aquí está una diferencia a lo que ustedes comentaban. En los niveles avanzados es donde más pide el alumno que se le diga en español qué está pasando. Y es obvio, ¿verdad? Porque en español a veces no la tiene registrado todavía esa estructura. Okay, so we have these important facts about, okay, learning English. Okay, and that was all. Y eso fue todo, ¿verdad? Esperamos que les haya sido de provecho. Hemos visto cómo el inglés, ¿verdad? Tiene un buen compañero, el español. Pero el español debe ser utilizado, ¿verdad? Como una herramienta para aprender el inglés. Y hemos visto algunos aspectos aquí. Les dejo mi correo, ¿verdad? Ahí es el correo institucional. Cualquier duda, pregunta, ahí pueden comunicarse y con gusto les contestaré, ¿verdad? A continuación tenemos una serie de preguntas y respuestas, ¿verdad? No sé cómo lo hagan, si levantan su mano, ¿verdad? O prenden el micrófono o por chat, ¿verdad? Ustedes díganme, si quieren levanten su manita de manera electrónica y yo veo aquí quién levanta su mano y si tienen una pregunta con gusto se la respondo. Piensen en una pregunta. Estamos 66 reunidos. Muy bien, bastante gente, ¿verdad? Yo dije, ay, 66 va a haber muchas preguntas. Antonia Martínez, levantas tu manita, por favor, te escuchamos. So for being bilingual, like for be speaking the language, I had to be speaking other language than Spanish, or no matter what language is my first language, to know how to speak correctly the other learning language.
It doesn't matter your language. You know, it doesn't matter. Okay. I think that it is very important in this aspect that the teacher is aware of the language of the person. For example, if the teacher knows a little bit of Spanish, he can help you better. If you're living, for example, in India and the teacher speaks a little bit of that language, it can help you much better, okay, than if he wouldn't speak, okay, your language as a student. Oh, so if it doesn't matter the language, it's just the learning for. Exactly. It doesn't matter the language, okay? In fact, for example, let me explain this. In China, okay, in China, it is very, very common that teachers use L1 in the classroom. In other words, they use Chinese in the classroom to teach English because they have to compare the two languages. They have to assimilate the two ideas, okay, in order to learn English. Oh, that was my question, and thank you for Thank you. answering. Okay, thank you, Antonia. Very good. Good Thank to you. ask. Okay. Las preguntas pueden ser en español, ¿eh? No se retraigan de preguntar, aprovechando que estamos utilizando L1, ¿verdad? Alexandra, te escucho. Bueno, I wonder what is the most difficult things in English, because it is a very difficult for me to memorize. Yes, okay. The methodology is very important for the teacher and the student. It is very important to contextualize the class and to learn English using English. In other words, it is very important that you always have real life situations to learn English, because many books use academic English, and many books use situations that are not real for the students. So sometimes we are learning about situations that we don't know. Okay, and here in the brain, aquí en la mente, cuando estamos estudiando situaciones que nunca hemos vivido, la mente no las registra. Entonces es muy difícil, aunque memoricemos, la memoria a largo plazo no se activa, solamente la memoria a corto plazo, ¿verdad? Porque está restringida por la calificación que tengo que obtener o el resultado que el maestro me tiene que dar, y no se va a largo plazo porque no hay un aprendizaje significativo. Esa es la cuestión, Alexandra, ¿verdad? Debemos de enseñar, ¿verdad? Siempre contextualizando el idioma, ¿verdad? Que el alumno aprenda cosas que en verdad vaya a utilizar en su vida diaria. Y así lo puede relacionar día tras día, ¿verdad? Día tras día. Ok. Arnulfo, te escucho. Buenas tardes, teacher. Disculpe, yo voy a hacer mi pregunta en español. Adelante. ¿Qué es lo que diferencia el inglés de, por ejemplo, en algunos lugares, Estados Unidos, Canadá o en Inglaterra, el inglés es diferente? Nosotros que llevamos este inglés y llegamos a aprender, ¿sería el mismo o qué es lo que lo diferencia? Sí, pensamos, por ejemplo, en español. Yo soy de la Ciudad de México. Cuando llegué aquí a Torreón, ¿verdad? Hace algunos años, ¿verdad? Yo utilizaba mucho, por ejemplo, la palabra manito o manita. Me decía, oye, manita, fíjate que vamos a ir al centro comercial. Y entonces había algunas expresiones que no conocían ellos o aquí. O cuando llegué aquí me decían, por ejemplo, no sé, asquel, ¿verdad? O me decían, ¿qué otro? Moyote, ¿verdad? O hay una expresión que utilizan aquí mucho que es ande, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son regionalismos
¿verdad? Expresiones o palabras que no se utilizan en otros estados o en otros lugares. En Estados Unidos, obviamente, sucede lo mismo, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, en Texas, hablan muy rápido y acortan mucho las palabras. Si te vas un poquito más hacia el norte, en Nueva York te vas a encontrar con una capirotada, ¿verdad? Es decir, muchas culturas y diferentes acentos, ¿verdad? Si te vas un poquito más, ¿verdad? Hacia el norte del otro lado, a Washington, ¿verdad? Vas a encontrar algunas pronunciaciones de otras palabras. Lo interesante aquí o lo importante es de que el inglés desde 1990 dejó de ser el inglés americano y el inglés británico. Eso ya quedó en el olvido. Ahora enseñamos lo que se llama Englishes, ingleses. Es decir, ¿verdad? Los libros en la actualidad, ¿verdad? Deben de tener diferentes pronunciaciones de gente de todo el mundo. Hay una serie muy buena, por ejemplo, ¿verdad? Que utiliza McGraw-Hill, la editorial McGraw-Hill, donde vienen diálogos de gente china hablando inglés, gente coreana hablando inglés, gente colombiana hablando inglés. Y el acento es, ¿verdad? Interesante cuando lo escuchas. Y los regionalismos también. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, aprender inglés específico, porque dices, es que yo me voy a ir a vivir, no sé, a Florida. Bueno, te recomiendo entonces que veas la televisión de Florida ahora por internet o que escuches el radio de Florida por internet. Eso te va a ayudar mucho. Pero si tú deseas aprender inglés en general, bueno, ¿verdad? El radio de Nueva York está excelente, ¿verdad? Para que te familiarices con muchas pronunciaciones. Natalie, tenemos una última preguntita. Sí, buenas tardes. Usted con su experiencia, ¿cuál consideraría que fuera el método o la forma más fácil de aprender el inglés? Tiene que ver muchísimo con el alumno, ¿verdad? El alumno y el tiempo en que vivimos. Por ejemplo, yo estaba utilizando mucho lo que es el Communicative Language Teaching, ¿verdad? Antes de la pandemia. Después de la pandemia tuve que cambiar, ¿verdad? Estoy utilizando ahora mucha metodología del Community Language Teaching, ¿verdad? Y también hago una combinación con el Direct Method también, pero va dependiendo mucho del momento y del alumno, ¿verdad? Decirte que uno es mejor que el otro, no se puede. Cada método que fue diseñado por personas antes, ¿verdad? Antes de estos años, por ejemplo, en los 70s, vivimos el método de la traducción, el Audiolingual Method, ¿verdad? El que te estoy comentando, el Communicative Language Teaching. Después vino el Direct Method y otros métodos. Todos los métodos son útiles, ¿verdad? Aquí lo importante sería que el maestro conociera bien el método y que pudiera ayudar al alumno con ese método, ¿verdad? Pero que estuviera sensible. El maestro debe estar sensible a las necesidades del alumno, porque si el método, aunque le guste mucho al maestro, si el método no resultó con los alumnos, es tiempo de cambiar. Estrella, por favor. Muchas gracias. Good Gracias. afternoon, teacher. Good afternoon, Estrella. Excuse me. What is the best option for learning English apart from in class? The simple past? Say again the question, please, Estrella. Si la puedes, adelante, Estrella. Bueno, en español, ¿cuál era la mejor opción para aprender inglés aparte de tomar clases? O sea, como más casero se puede decir. Ok. 3 recomendaciones te puedo dar. 1, escucha la radio. Ahora en internet tenemos la opción de escuchar estaciones de radio todos los días, ¿verdad? Yo escucho la radio de Inglaterra, a veces la de Australia, ¿verdad? Y así estoy, a veces haciendo una tarea aquí y escuchando la radio. No le pongo atención,
¿verdad? Pero estoy escuchando la radio. Y así funciona la radio, ¿verdad? No, nada más prendemos el radio y ni lo ponemos. Como prendemos la tele y ni la estamos viendo, ¿verdad? Esa es una. Número dos, hay que leer mucho, ¿verdad? Si tú lees, ¿verdad? En inglés, libros de tu nivel, ¿verdad? Eso te va a ayudar bastante. Un alumno debe de leer un libro de 90 páginas, quizás uno por mes, casi, ¿verdad? Entonces, eso te va a ayudar bastante a aprender inglés. Y el número 3 es de que si tienes algún conocido, ¿verdad? Trata de aprovecharlo, ¿verdad? Habla inglés con él, con ella, hazte amigos, ¿verdad? De ellos que saben inglés y de vez en cuando platica con ellos, ¿verdad? Utiliza el inglés. Si no lo usamos, se va a perder. Hay que utilizarlo. Ok, gracias, teacher. Gracias, Miss. Liza, por favor. Buenas tardes. ¿Cree que es importante conocer el aprendizaje del alumno en español para poder tratar? Sí, en este contexto. Por ejemplo, si yo soy el maestro de inglés en primaria y voy a tener este grupo, ¿verdad? Durante todo un año, y es muy probable que me lo lleve a segundo y a tercero y a cuarto y a quinto, porque en la primaria a veces así es, ¿verdad? Sí es importante que sepa cómo aprende el alumno. El maestro debe de saber por lo menos 3 cosas del alumno. Sus preferencias, ¿verdad? De aprendizaje. ¿Cómo prefiere aprender? Número 2, sus fortalezas de aprendizaje, porque una cosa es como a él le gusta y otra cosa realmente lo que le funciona, ¿verdad? El alumno puede decir, es que a mí me gusta ver mucho películas. Sí, pero esas ni siquiera te están ayudando. Te gusta verlas, pero no te están ayudando para nada. Entonces el maestro debe de saber cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Para su enseñanza. Y número 3, debe de entender los deseos del alumno. ¿Por qué quiere aprenderlo? ¿Verdad? Para entonces poderlo ayudar. Siento que sí, es importante que el maestro conozca cómo el alumno aprende. Gracias. Thank you. And we have some questions here in the chat, Mr. Yes, For please. example, one student is asking you that if you have a preferred strategy. Okay, let me see. Oh, yes, I have. Do you have preferred strategy? Yes, I use storytelling. Una de mis estrategias favoritas es storytelling. Ok, todas mis clases empiezan o terminan o tienen, ¿verdad? Una pequeña historia de un parrafito. Los alumnos leemos esa historia y son historias que yo diseño o yo creo y son historias que dejan pensando al alumno y dicen, oh, nunca pensé que esto pasara, pero en un parrafito, eso es una estrategia preferida para aprender inglés, porque el alumno se queda con la historia, pero recuerda, la historia es vocabulario y se queda con el vocabulario. All right, other student is asking you that if you as a teacher allow Spanish in the English class. Oh, yes, absolutely. Yes, sí, yo permito el español, ¿verdad? Lo utilizo como una herramienta. Lo que hemos visto aquí son algunos aspectos que utilizo en clase, ¿verdad? Y hay otros más que utilizo, ¿verdad? Como herramientas para utilizar el inglés, perdón, el español en la clase. Sí, sí lo utilizo. Y especialmente cuando enseño, ¿verdad? Preparación para IELTS, ¿verdad? Eso es muy importante porque los alumnos a veces no pasan con una buena banda por el español. Entonces ahí es donde les ayuda un poquito más en español que en inglés. And then it says, enseñar lo que aprendemos es una buena opción para reforzar lo adquirido. Definitivamente. Como yo les platiqué, yo empecé a estudiar en inglés. El inglés lo empecé a estudiar en enero. Hace ya como 30 años más o menos, ¿verdad? 29 años. Yo lo empecé a estudiar en enero y en febrero ya estaba dando clases. Mi maestro me dijo, ¿quieres aprenderlo? Sí, enséñalo.
pero ¿qué voy a enseñar si yo pues, ¿cómo voy a enseñar inglés si no sé nada? Me dice, bueno, pues sabes colores, ¿no? ¿Sabes animales? ¿Sabes eso? Sí, enséñalo. Y empecé. Y eso me ayudó bastante, ¿verdad? Enseñar ayuda a aprender, claro. Thank you, Mr. Thank you. One student is telling you that if you have any advice for pronunciation. for Yes. improving. Okay, the advice for pronunciation is listening. Listening is the number one, okay? Deep listening, un listening profundo, okay? Every day is an exercise. And this is an exercise. It's a methodology or it's a cycle. Es un ciclo, okay? You have to practice listening, but estratégicamente, para mejorar tu pronunciación. Yeah, it's absolutely. Let me read the other question. Well, it says, ¿existen algunos libros para conocer más acerca del L1 in the classroom? Not many books, but there are dissertations and there are thesis projects. Hay disertaciones y también hay proyectos de tesis, ¿verdad? Los argentinos, por ejemplo, los chinos, los hindúes tienen muchísimo de este material, ¿verdad? Tú puedes poner ahí en Google Academic, ¿verdad? Puedes ponerle trabajo de tesis, L1, utilizar L1 in the class. Y ahí te van a aparecer muchísimos, ¿verdad? De hecho, en mi maestría, ahí en Southampton, este fue el proyecto que yo presenté, utilizar L1 in the classroom. Okay, let me see other question here in the chat. One of the students. When we are learning English, is it better to translate the whole sentence or just word by word? The whole sentence, the idea, not word by word. It is much better, the whole idea. And that's it. I don't know if there is other question from the students. I think they are all. Okay. Well, teacher, we would like to say thank you for accepting this invitation we made to you and for showing us, explaining all your knowledge, right? Thank you for this opportunity to listen to you, to learn from your experience. Now the university would like to share with you this diploma we have made for you. Let me share my screen so I can show it to you. 1 second. This is a diploma that the university is giving you for offering this workshop. 1 minute, and here you have. It says, Gobierno del Estado de Durango, Universidad Pedagógica de Durango, Certificate of Achievement to Certificate is proudly presented to Martín Juárez Garcia for an excellent participation as a speaker at the first English language weekend in the Using L1 in the Classroom Attitudes and Benefits Workshop. De parte de nuestra subdirectora de la unidad de esta unidad, le hacemos extensivo nuestro agradecimiento. La maestra Sara Violeta Treviño Rodríguez le da las gracias, al igual que nuestro director de la unidad Gómez Palacio, el doctor Héctor Manuel Alba Vidaña. Le agradecen mucho su participación, su disponibilidad, su apoyo hacia cada uno de nuestros alumnos y hacia este centro de idiomas. Y ojalá y posteriormente nos pueda acompañar, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Creo que esto va a ser de mucha ayuda para nuestros alumnos en este aprendizaje, ¿verdad? Que ellos inician, que unos seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y le agradecemos muchísimo. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado. Muchas gracias igualmente, ¿verdad? Y éxito en todo lo que hagan, ¿verdad? Aquí estamos, tienen mi correo.
y seguimos en contacto. Muy bien, le hacemos llegar ahí su certificado, su diploma y muchísimas gracias a todos los alumnos que participaron, que estuvieron aquí acompañándonos en este First English Language Weekend. Las exposiciones pues van a continuar el día de mañana. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Martín Juárez García, y a todos nuestros alumnos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Goodbye. 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 Thank you. Thank you. Thank you.